el enfoque psicosocial y diferencial en la atención en salud. Bienvenidos. El día de hoy conoceremos el enfoque psicosocial y diferencial en salud. ¿Sabías qué significa el enfoque psicosocial? En primer lugar, es una perspectiva que reconoce los impactos psicosociales que comprometen la violación de derechos en el contexto de la violencia. En segundo lugar, encontramos que este enfoque adelanta acciones tendientes a contribuir en la reparación de la dignidad humana. En tercer lugar, genera condiciones para el ejercicio autónomo de las personas y las comunidades para el respeto por los derechos, fortalece la independencia y el control sobre sus vidas y sus historias. Pepito Cantor nos recuerda que también es importante tener en cuenta que este enfoque reconoce y valida las capacidades y potencialidades con las que cuentan las personas y comunidades para recuperarse y materializar sus proyectos de vida. Hagamos unas reflexiones muy importantes para entender el enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial integra aspectos importantes a tener en cuenta como la complejidad del contexto de la guerra, reconocer la particularidad del sufrimiento y los recursos de afrontamiento. Esta comprensión nos dará una mirada psicosocial y una comprensión del enfoque mucho más clara. Así las cosas, dice Pepito Cantor, debemos tener en cuenta que dentro de la categoría víctimas, el sufrimiento debe ser visto como una forma de respuesta natural a eventos anormales, como los que ocurren con el contexto del conflicto armado. Por lo tanto, pensar en las víctimas como algo más que el sufrimiento relevante, los hechos de violencia son solo una parte de lo ocurrido a las personas. Por lo tanto, se debe considerar el sufrimiento y los recursos de las personas con la intención de promover su restablecimiento y procurar una relación con la persona más cercana y comprensiva. Recordemos, todos podemos hacer algo. Todas las personas podemos hacer algo que minimice el impacto emocional de las víctimas. Se requiere de las capacidades y habilidades para la dignificación y reconocimiento. ¿Y cómo crees que logramos minimizar este impacto emocional? Esto se logra entendiendo el enfoque psicosocial y diferencial, lo que garantiza que nuestras acciones tengan un efecto reparador. Ahora conoceremos las premisas del enfoque psicosocial. El sufrimiento no es ni mayor ni menor en las personas, es diferente. La atención integral en salud busca aproximarse a las diferentes formas de expresión del sufrimiento que utiliza cada persona, pensando en diferentes formas de respuestas como la verbal, corporal, emocional, entre otras. Se debe permitir el paso por el dolor mediante técnicas como el relato, que den cabida a la construcción y elaboración de la experiencia dolorosa, es decir, existir en el diálogo con el destinatario del dolor. Propiciar un clima de representación y recuperación mediante la reparación como vehículo que permita poner en el espacio público las emociones, invisibilidades o que no han encontrado un lugar simbólico que cuente, además, con un testigo de estas emociones. La atención integral con enfoque psicosocial deberá permitir la representación como el llanto, relatos, silencios, como parte del proceso de sanación. Continuemos ahora con el enfoque de acción sin daño y acciones afirmativas. ¡Qué interesante! Conoceremos términos nuevos. Continuemos aprendiendo. Acción sin daño. Significa no incrementar con nuestras acciones los efectos y el dolor de los demás, mantener una mirada crítica y ética de nuestras acciones, analizando la forma que nos relacionamos con los demás. Y las acciones afirmativas implican el desarrollo de acciones distintas por parte del Estado a determinada población, de modo que por medio de estas se reduzcan escenarios de desigualdad en lo social, cultural y económico. Es así como el enfoque psicosocial permite a las víctimas la dignificación y reconocimiento, ofreciendo un trato digno, el cual se refleja en situaciones sencillas como adecuar un espacio físico, saludar cálidamente y mostrar disposición positiva.
favoreciendo el acceso a los derechos. Escuchar con atención a la víctima a través de un lenguaje sencillo y libre de tecnicismos. Dentro de este trato digno, es importante preguntar a la víctima cómo desea ser llamada, aunque no aparezca este nombre en su documento de identidad. También verificar que la víctima ha comprendido cada fase del proceso de la atención, el alcance de las medidas, los tiempos y los requerimientos, el rol de quien lo atiende y el paso siguiente después de concluir el encuentro. Amigos, la escucha activa es muy importante para brindar una atención cálida y eficaz, ya que comprende leer los sentimientos, pensamientos, ideas que subyacen a lo que la persona está diciendo. Por lo tanto, nos informa cómo debemos proceder. Importante. Debemos identificar el estado físico y emocional en el que se encuentra la víctima para realizar los ajustes necesarios durante el proceso de atención. De esta forma, no caeremos en interpretaciones y conjeturas sobre el discurso de la víctima. Parafrasear y confirmar con la víctima lo que ella quiso expresar es una técnica de especial relevancia durante el proceso de atención. El proceso debe llevar a la persona a reconocer sus recursos personales, familiares y comunitarios con los que cuenta, así como las estrategias de afrontamiento, las cuales hacen referencia a los esfuerzos mediante conducta manifiesta o interna para hacer frente a las demandas internas y ambientales y los conflictos entre ellas que exceden los recursos de la persona. Bien. Hemos aprendido aspectos importantes para brindar una mejor atención a nuestros afiliados identificados como víctimas. Recordemos, el enfoque psicosocial es un enfoque que principalmente busca la comprensión de las respuestas y los comportamientos de todas las personas que vivieron hechos violentos. ¡Felicitaciones y hasta pronto! Hazme salud.